Hola, estimados amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Conversando con Nilsson. Yo estoy encantado nuevamente de darles la cordial bienvenida a este nuevo programa o a este nuevo episodio, perdón. Y más aún porque hoy tenemos un invitado muy especial. Él es psicólogo, además es docente y lo tenemos ya en pantalla. Él es nada más y nada menos que Luciano Ackerman, a quien ya hemos venido anunciando en una publicación anterior. Muy buenas noches, estimado maestro Luciano, y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, Nilsson. Es un gusto y el aprecio del caso por la posibilidad de comunicarme con los audioyentes. Qué gusto, de verdad, para darles a conocer algunos datos de nuestro invitado de hoy. Ya venía mencionando de que él es psicólogo, egresado de, él es egresado además de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él nació en Maternidad de Lima. Cursó su educación básica en el Colegio Carmelita Nuestra Señora del Niño Jesús y en el primer Colegio Nacional Benemérito de la República Nuestra Señora de Guadalupe. Luego estudió educación superior en la especialidad de psicología, ejerciéndola desde el año 1997. Está pronto de cumplir 3 décadas ya. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos salió en el 2003 y luego en educación como bachiller en el 2005. Posee estudios concluidos, además de maestría en educación con mención en psicopedagogía y orientación tutorial educativa de la Universidad Católica Sedes Sapientae 2010. Además cuenta con 9 postgrados internacionales. Él ha sido antologado en poesía y narrativa desde el año 2000 y ha obtenido algunos premios y menciones honrosas y publicaciones desde sus creaciones. Desde luego, esta es una breve reseña. Luego ya él nos va a dar a conocer cada una de sus producciones y por supuesto nos va a compartir también algunos poemas, algunos relatos. Vamos a conversar respecto a esos premios también que ha obtenido. Maestro, empecemos ahora desde un inicio. Llevemos este conversatorio en línea cronológica desde su infancia, por ejemplo. ¿Usted tiene algún recuerdo agradable de su infancia, algún recuerdo que ya lo vincule con la literatura? Sí, es muy linda pregunta. Desde mi uso de razón estuve rodeado de libros. Mi abuelo materno, Cecilio, era un bibliófilo. Así que siempre lo veía leyendo, sobre todo en las mañanas, al mediodía o a las 6 de la tarde. Entonces él era una persona sumamente culta. Con él yo podía conversar cualquier cosa, desde cuando era muy pequeño, desde seres elementales, de duendes, cuentos fantásticos. La narrativa oral que él manejaba, las nociones que él manejaba eran extraordinarias. De gnomos, de duendes. Así empezó este periplo de estimulación, sin que él quisiera volverme a escritor más adelante, ¿no? Sí, por otro lado creo que esas historias y más la manera como cuentan los abuelos le dan ese toque especial de suspenso, ¿no? Y que de pronto marcan a la niñez, más aún cuando todavía estamos pues no con todo ese mundo desconocido para nosotros, que se vuelve más enigmático y misterioso todavía. Claro, te cuento una anécdota. Cuando yo era pequeño había terrorismo y se tumbaban las torres de alta tensión y todo quedaba oscuras. En las noches, con la vela, la luz de la vela, y se aparecía mi abuelo. Y decía, de la crica. Entonces, los rodeando y él contando historias. Mire, además de que, bueno, eran hechos bastante, no sé cómo catalogar estos episodios, ¿no? Pero imagínese que además de la historia, incluso hasta el escenario se prestaba para que estas historias cobren vida, ¿no? Y a la vez que prácticamente eran puestas en escena. ¿Algún recuerdo de, bueno, algún libro que de pronto le haya empezado a gustar o con el que haya iniciado de la literatura? Sí, y ya lo he dicho antes, cuando estaba adolescente, alrededor de 14 años, mi abuelo me obsequió un libro de poesía del maestro Marco Marcos, Donde no se ama. La primera publicación en una edición azul, ¿no? De tapa azul. No me acuerdo del año, pero es la primera edición de ese libro.
y me quedé enamorado de la poesía. Hay un poema en especial que se llama Delirio de Agosto, y al leer ese poema dije, mi camino es la poesía. Y ahí empecé a escribir poemas para mis compañeros de la secundaria, para sus enamoraditas, y ellos lo hacían pasar como de su autoría, ¿no? Y con el maestro tengo la anécdota de que yo lo tuve el libro en mis manos cuando era adolescente, cuando fui a San Marcos lo tuve de maestro. Wow. Años después lo tuve a mi costado presentando un libro de él en la Feria del Libro de Lima, y presentó como 3 o 4 libros. Y cuando el año pasado se hizo un homenaje a Marco Marcos, me invitaron para hablar de su biografía, ¿no? Lo tuve nuevamente. Y eso se cierra, esta anécdota se cierra con la publicación del año 2022, con el prólogo de él en el poemario. Magnífico, qué dicha. Sí. Qué dicha, de verdad. Entonces yo cuando era adolescente, yo iba a pensar que iba a tener al frente, que iba a comentar alguna obra del maestro, y que él hubiera tenido la delicadeza de que mire un prólogo a mi libro, ni en mi mejor sueño. No, imagínense, no, eso son cosas que de pronto las circunstancias nos lo presentan y hay que saberlas aprovechar más bien. Lo mismo que está pasando ahora con este espacio en el que estoy compartiendo con grandes escritores, grandes maestros, que de pronto pues no me imaginaba tampoco. Un gusto, reitero, maestro, un gusto tenerlo en este espacio. Bueno, ya mencionaba usted ahí al maestro Marco Martos y digamos el libro que le cautivó, ¿no? Y que le profundizó ese amor, ese cariño por la literatura. Conversemos ahora, maestro, digamos, ya nos comentó también de que en un momento escribía los poemas para los compañeros, ¿no? Pero ¿desde qué momento usted, digamos, que empezó a escribir un libro ya con afanes, con decisión de publicarlo? Aunque bueno, desde luego yo creo que a todos nos ha pasado que desde el primer escrito que estamos creando ya lo sentimos una realidad y un sueño también verlo plasmado, ¿no? Pero digamos, ¿usted en qué momento vio más cerca esa idealización? Bueno, ya pasando los 90, en los 91, empecé a escribir en serio. Antes lo había escrito de forma coloquial, me iba veía una pareja, escribía algo, un boleto, a amistades, amigas, amores platónicos de la universidad. Pero el año 91, con el autogolpe de Fujimori, intuí que el arte era una forma de contrarrestar todo tipo de autocracia. Y me sentí impelido en salir al frente, ¿no? Con la literatura. Y ahí empecé a escribir cuentos, poesía. El tema era publicar. Y publicar en Perú, pues, un acto heroico. Sí, y esas obras tuvieron que escribir febrilmente y tuvieron que esperar su momento. Ya en el año 2000 sale una publicación de la Universidad Villarreal, ¿no? El lobo no habla en el crepúsculo, un taller de centro cultural dirigido por el maestro Carlos Guacara. Y allí se seleccionó unos poemas míos que fueron publicados. Maestro, sí. Bueno, continúe, perdón que le haya cortado. Un par de añitos después, San Marcos le publicaron el taller de poesía. Este fue el 2004. Y ya en San Marcos coincide con algunos integrantes y formamos un grupo literario que se llamó Claroscuro. Y en el año 2006 publicamos esta obra, ¿no? Generación del 2000, que tratamos de hacerlo más amplio práctico, ¿no? Nos dieron con palo. ¿Por qué no me has incluido a mí? ¿Por qué le incluyes al otro? Los y todas las cosas. Y allí continué publicando en colectivos, en el exterior ya se abrieron posibilidades en Colombia, Argentina, España, y fui publicando cuentos, poesía, ¿no? Sí, estoy revisando aquí brevemente la línea y la lista también de publicaciones en las que ha participado. Y tenemos, pues, por ejemplo, El lobo no aúlla en el crepúsculo, publicado en Lima en el año 2001. Exacto, ¿no? ¿Sobre qué trata El lobo no aúlla en el crepúsculo? Bueno, es una del taller que se realizó en este taller del Centro Cultural de la Universidad Villarreal.
que dirigió Juan Guajardo, escogió los que, no a todos, los que resaltaron y lo publicó a través de la editorial de la universidad. Y ahí estoy incluido. Y le encuentro una anécdota. No, son bastante interesantes además. Se me había perdido este libro en una de las mudanzas. Y en una feria de libros, una feria que me acuerdo, del año 2007, por ahí, el stand de la Feria Real. Y uno de los libros estaba en el stand. Entonces me acerco y pregunto por el libro y digo, pero yo escrito acá, está acá, soy yo. Le enseñé a la señorita. Me miró, no se le movió ni un párpado, ni una pestaña. Le repito, acto seguido lo compré. Y acá está. Compré de parte de mi propia obra. Sí, pues no hay cosas que pasan, ¿no? Lo bueno es que al menos ha quedado un archivo, una evidencia de que el libro, ¿no? Bueno, más allá de lucro ya que tenga el fondo editorial. Sí. Yo creo que así como esa anécdota, muchos autores comparten, ¿no? Algo similar. Sería bueno. Tenemos que, bueno, posteriormente ha publicado también en el año 2005, ¿no? Obteniendo el segundo puesto del premio Horacio en el 2000. O bueno, ese libro, ¿no? En la revista, en el taller de poesía 2005, publicado por la Universidad Mayor de San Marcos en el 2004, se publica la antología poética Claroscuro, que ya usted lo mostró en pantalla. Tenemos también Antología Internacional de Poesía Amorosa el año 2006. Sí, ese es un libro pequeño, salió la editorial Mamalia, que dirige Santiago Risa. Y bueno, yo abro esa colección de poemas en prosa, ¿no? Un poco prosa. Cierto. Y bueno, me lancé con ese tema. Sí, salió muy bien, me felicitó Santiago, me dijo que estaba muy bueno ese poema. Él es mucho mayor que yo, claro. Así que él tiene... Sí. Tenemos luego muestra de poesía joven, generación del 2000, el que usted también ya venía anunciando, ¿no? Y que fue publicado en el año 2006 también. Posteriormente tenemos versolibrismo, poesía y arte contemporáneo, publicado en el 2013. Sí. A lo mejor nos podría comentar respecto a este libro. Sí, es un artista plástico. Año a año estaba seleccionando algunos escritores. El año anterior había convocado a Antonio Páez, un gran amigo que ha fallecido. Y el año siguiente me tocó. Mire, pues. Y bueno, era una revista que ya no la escuchaba más, donde se intercalaba poesía y diseño de pinturas. Tenemos luego, Antología de Poesía Contemporánea, Bicentenario 2021. A propósito, creo que, ahí lo tenemos también, creo yo que el año 2021 ha sido uno de los años en el que más publicaciones se han hecho a nivel nacional. Todas las regiones empezamos, creo yo, con ese sentimiento patriótico, ¿no? De tratar de resaltar los talentos, tratar de compartir el arte. Ha sucedido aquí en Lambayeque, ha sucedido en Lima, ha sucedido en Arequipa. Prácticamente nos hemos visto contagiados todos por este sentimiento y por al sentirnos un poco más libres también por todo esto de la pandemia que pronto nos tuvo un largo tiempo oprimidos. Yo estuve feliz porque fue mi año de mayor productividad. Esos 2 años fueron de mayor productividad, sí. Y yo he tenido periodos de escribir y largos periodos de ausencia, de que no tengo creatividad, no se me ocurre nada, y son periodos extensos donde me dedico a vivir, a experimentar, a leer, y leo de todo. Leo de todos los sectores sin ningún tipo de prejuicio, no solo literatura, filosofía, geografía, historia, todo lo que caiga en mis manos, ¿no? Tengo más de... Mis hijos me dicen, papá, ¿dónde vas a poner más libros? Me dicen, ¿no? Tengo varios estantes de libros y ya no sé dónde ponerlos, tengo que mandar a hacer más libreros, ¿no? Pero ya la sala me quedó, ya no hay paredes dónde ponerlas. Sí, a propósito, recuerdo un amigo que decía, mi casa está tan llena de libros que estoy considerando vivir en la calle. Pero bueno, para seguir con este conversatorio, sí, que ese mismo año se comparte Voces de la Poesía Peruana, también 2021. Allí lo tenemos. Maestro, a lo mejor podamos hablar brevemente también sobre ese libro. Sí, el editor Elar Fuentes de Arequipa
hizo una compilación de justamente de las voces más destacadas de la poesía actual. Y bueno, pues desde autores nacidos desde el año 29 para adelante, ¿no? Y me dijo, me invitó y me dijo si quería participar, y bueno, le agradecí y salió la edición, bastante extensa, como casi 400 páginas, ¿no? Es variopinta, ¿no? Y acá figuro yo para que no vean que es un blooper, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos que en el año 2022 se publica la antología Nueva Poesía y Narrativa Mundial, publicado en Madrid. Coméntenos también respecto a esta incursión en una editorial pues ya fuera de nuestro país, ¿no? Sí, aparte de las publicaciones virtuales que tengo bastantes, en bastantes websites, este año salió publicada el año 22 una antología para copiar la mejor literatura del mundo, ¿no? Y fue la convocatoria, presenté en poesía, porque también había en narrativa, no presenté en narrativa, solamente en poesía. Y bueno, salí escogido, ¿no? Una edición hermosa, ¿no? Claro. Y además una edición limitada, ¿no? Sí, casi de 300 hojas también. Sí, ¿no? Casi de 300 hojas también, ¿no? Autores de diferentes partes del mundo. Surtido tanto en autores como en naciones. Sí. Posteriormente, o bueno, anterior a ello, tenemos Voces de la Poesía Peruana, publicado por la editorial Parihuana, también en el año 2021. Lo tenemos. Sí. Y aquí, como estaba comentando, fue una de Lar Fuente que estaba convocando, ¿no? A lo destacado. ¿No? Y me envió y es una oportunidad. Es apreciable y se lo agradecí, ¿no? Gratificante. Tenemos también que usted participó ya, no sé si esta es la primera antología en la que participa con la editorial Dice Perfecto. La antología de poesía contemporánea Bicentenario 2021. También ese año salí catalogado tanto en Voces de la Poesía Peruana como en esta colección que sacó Dice Perfecto y donde están un par de poemas míos, ¿no? Sí. Qué bien, maestro, de verdad que es apreciable, es motivador estar al frente o al lado de un maestro como usted, que desde luego tiene ya una amplia trayectoria, un amplio catálogo también en cuanto a libros y una variedad de producción. Además, ha sido incluido en varios sitios web como Poetas del Mundo, Revista Literaria Azul Arte, Revista Literaria Ouroboros, entre otras. Maestro, ¿por dónde encontramos estas webs? ¿Son grupos, páginas o de pronto sitios que podemos entrar directamente desde Google? Sí, son websites que son libres. Sí, todavía están vigentes. Y ahí es de publicaciones de algunos cuentos, poesía. Y ahora, maestro, pasemos ya a esto último que estuvimos conversando detrás de cámaras, podría decirse, ¿no? Y queremos escuchar de usted mismo esa gran noticia. Bueno, me he enterado que Ricardo Esteban, este gran crítico y reconocido escritor peruano, que todos los años hace una compilación de las obras más destacadas en nuestro país, destacó mi obra que publiqué el año pasado, Diario de Extramuros, que es una colección de cuentos. Entonces, no solamente poesía, sino también narrativa la que publico. Bueno, estoy contento con esta obra porque no solamente porque lo destacó este gran crítico, sino porque y hace tiempo ya quería publicar narrativa y son historias que tuve que seleccionar porque mi editor me dijo la idea original como 50 cuentos, ¿no? Y me dijo no, demasiado. Así que seleccioname. Y le seleccioné 13 cuentos. Y es lo que salió. Diario de Extramuros. Excelente. Bueno, y queremos desde este espacio felicitar ese gran logro, ya que pues salía, ¿no?, en una lista como la que hace este maestro gran crítico también. Es bastante gratificante a todo el trabajo que viene realizando. Hemos visto también una
a otros amigos incluidos en esta lista, ¿no? Y por ahí Julio Barco también, ¿no? Uno de los grandes poetas contemporáneos y con su último libro sobre Chancay. Bueno, maestro, le cuento que acá en Chiclayo está lloviendo ahora. Hemos empezado esta entrevista con lluvia. Sí, desde que empezamos a conectarnos ya empezaba cayendo por ahí. ¿Hay raya por allá? No, todavía no. Pero llueve bien. Sí, está ahora moderado. Todavía se puede caminar. Todavía se puede caminar. Esperemos no empeore, porque hemos visto por algunas regiones que sí les está dando bastante fuerte ya. Maestro, ¿algún poema, algún relato que de pronto nos desee compartir? Sí, me gustaría de este Mario 2022 que tiene tiene una creencia muy especial para mí, porque se salvó del fuego esta obra. Cuando me mudé a Cieneguilla, que está a las afueras de Lima, cargué todo lo que tenía y fugué de Lima con mis hijos muy pequeños, de 2 años mi hijo y de 5 años mi hija. Quería darles calidad de vida y Lima ya era insoportable por la contaminación, el clima terrible y también el ruido y toda la contaminación a todo nivel, ¿no? Y cuando llegué a Cieneguilla, desalojé todos los sacos con cosas, ropa, utensilios y de libros y de cuadernos. Para esto yo había escrito tenía el viejo hábito de escribir en cuadernos, cuentos y poemas, y cuando estaba tirando al fuego una pira ardiente, cosas que ya no debía haber llevado, tomé ese cuaderno, que es este libro, y lo iba a lanzar al fuego y algo me detuvo. En el gesto de lanzarlo, algo me detuvo. Ese cuaderno estaba todo maltratado, lo abrí y me recordé, este es un poema que escribí entre el año 95 y 99, uno de los sobrevivientes, porque eran 5 libros, uno de ellos se quedó como trofeo de guerra de mi ex esposa, ¿no? Cuando me divorcié, tomó el cuaderno y le dije, devuélvemelo, no quiso. Le dije, aunque sea, permíteme sacarle una fotocopia, si quieres te quedas al original, tampoco quiso, así que ese cuaderno de poemas fue su trofeo, su botín de guerra. Y este es otro que casi se quema, otro que perdí en otra de las mudanzas, y así que quedó y otros 2 más quedaron que próximamente publicaré. Y de este sobreviviente vamos a ver, para leer un momentito. Son algunas de las consecuencias, ¿no? Algunas de las aventuras que uno tiene que sobrevivir por escribir todavía a lápiz en estos tiempos. Sí, ya no lo hago. Lo hago en computador, grabo un disco externo, por si acaso, ¿no? Bueno, le voy a compartir un poema. Yo hace unos años una carpeta fue intervenida por virus, también la perdí, pero bueno, son cosas que nos exponemos actualmente en la modernidad. Sí, quedan ahí. Pétalos de rosas en un charco de sangre. En esa fosa común a ti y a mí, también para bestia, animal y naturaleza muerta, la hemos desenmascarado y desnudado. Solo quedan uñas y dientes, y piel, y más piel mutilada. Un rayo de sol desgarra el silencio, araña la tumba y ese vacío mortuorio, gritos perdidos en la histeria de un charco de sangre. Aunque intento descifrarte, estás ausente y taciturna. Te mezclas entre el gentío, empequeñeciendo tu sombra. Ya dejaste de agonizar, ya te arrió la sordina, mi crispada gata siamés. A un momento de expirar, ya sientes tu resurrección. Ambos en el borde del pozo de los suicidas, la pagoda recrea lo subterráneo para reconocernos íntegros. Los sentidos primitivos me informan del témpano de fuego que abracé junto a ti y tu sombra. Tristura como el pan de cada día. Te reclinas y expías tus pecados. Me clavas 7 penas y más de 7 caídas. Socorre mis pétalos. Cuidado con los charcos de sanguaza que te envuelven y te estrujarán hasta hacerte esencia. Este es un poema del año 98. Y cierro con un poema que no pertenece a este poemario, pero que es preámbulo para el siguiente. Para Luis, que es dedicado a Olivia Newton-John, por su fallecimiento. Me tocó mucho. He leído entre líneas tus versos huérfanos, el dulce marisco de tu improvisación rápida. Te vestías de púas cuando silbaba el viento. Hoy que me vacío, te nombra como cántaro la arcilla, o como cuando tocas el hombro suave, intenso y breve. De este tu nauta terrestre,
para infiltrar mi primavera en tu otoño. Todo vestigio de epidermis, hojas sueltas, verbo, de vida sin lúpulo, pernoctarán suavemente en el ocaso y en la noche. Y es allí que lo bueno no está malo, que tu ausencia me visita de vez en cuando, en que desempeña la Dios de una bienvenida. Veloz viento y tiempo de sombra laminada, tocan tus dedos volcados en tormento, con nebulosos tentáculos. Es preciso el silencio de tus senos, del respirar quebradizo y expiro abrupto. Eres Olivia, la que no se entrega a lágrimas ciegas. El profundo zócalo humano que nos dejas, o primera fosa común para gente no muy común. Bastante profundos, ¿no? Bastante profundos ambos poemas. Y por otro lado podemos ver, más allá de que sean dos poemas con temáticas distintas, podemos ver de cierto modo los tiempos también en los que fueron escritos, ¿no? Un poema más evolucionado, más trabajado también. Sí, el poeta evoluciona, pero si no se dedica y no es cuidadoso, involuciona también. Nos decía que sería un poema más por compartir, ¿no? Sí, dedicado a Antonio Cisneros, epígrafe de él. Es difícil hacer el amor, pero se aprende. Angustia. El brasier pierde importancia ante lo descubierto. Necesito sacarme los garros y verte de reversa. Con tu imperturbable efervescencia jaleo. Llego hasta el final de tus cabellos. Busco tus bordes, pues así lo sientes plenamente. Un río tinto recorre tu ingle. Con cada mordida feroz de mi lor fuerte. Tus muslos y pezones erizados son náufragos arrojados ahora. Y en la hora de la reyerta de nuestras papilas gustativas en las esquinas de la sábana. Abres tu cuerpo como tus labios. Ya no existe algo que no se tenga, ni los mitos, tradiciones o leyendas urbanas. Quedes entreabierta, se confunden sus entrepiernas, son días en que salto tu piel sin misericordia, noches y madrugadas donde no cabe pestañear. A medianoche continúo devorando tu carne, caóticamente, hasta sacarlas de las raíces de los huesos. Tus inspiraciones son bruscas, son un ruego. Deseo irrefrenable de ser sodomizada, sometida y esperando el momento preciso. El dolor de muelas ya no inquieta, salvo la taquicardia por tanto ajetreo, o una ladilla que en el pubis se detiene. Así da mi cordón umbilical, arde instintivamente. Wow. Cuando el artista sabe manejar muy bien las figuras, todo aquello que de pronto se expresa con la vulgaridad, no de pronto es convertido en arte escrito como el que usted acaba ahora de mostrar. Y, maestro, ¿este poema pertenece al libro, este último que nos acaba de compartir, o aún? Sí. Es del mismo poemario, 2022. Sí, pues. Hablando de anécdotas. Este es el libro que y tenía la duda de qué título ponerle. No se me ocurría. Estaba cero. Y en los pasadizos de la FIL de Lima, una sociedad, el año 21, me topo con Santiago Risa. Y le explico, ¿no? Le enseño el macho. Y me dice, esto es fácil. Ponle tu segundo nombre. Y dije, ¿verdad, no? Imagínese. ¿No? Y el arte es de una artista que aprecio mucho, de Rebeca Dori. Ella hizo una pintura del machote que le entregué y se inspiró con esta portada bellísima. Está bien trabajado esa ilustración. Sí. Maestro, de pronto en este tiempo que es cortísimo, hemos hablado de sus libros, algo sobre sus inicios. Actualmente, digamos que ¿cuál es la lectura que le ha cautivado en estos tiempos ya más actuales? Bueno, La libertad de Rudolf Steiner, un doctor en filosofía y clarividente. Me he quedado extasiado con esa obra. Así que estoy leyendo otras obras de él. Ciencia del oculto y teosofía. Es un autor poco conocido, pero sumamente complejo. En mi adolescencia, inicio mi juventud, yo leí Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Y es lo más difícil que he leído. Pero cuando leí este autor, es otro level. Claro.
de complejidad, ¿no? Después estoy releyendo la trilogía del Señor de los Anillos. Es un libro para todas las edades. J. Tolkien es un escritor fantástico por la pureza de su narrativa, la virtud de las descripciones, los personajes, las lenguas que inventa, las atmósferas, los personajes mitológicos que él inventó, todo una mitología creada, ¿no? Hasta el lenguaje, porque él era como un buen filólogo y investigador de lenguas muertas. Él creó una serie de lenguas para elfos, enanos y otras especies, ¿no? Entonces estoy releyéndolo como por la casi octava vez. Y recientemente me conseguí una nueva edición porque la que yo tenía, que era una compacta gruesa, la destrocé tanto a leerla, ¿no? Es un autor al que vuelvo cada cierto tiempo, es un maestro. Cuentos de Terramar, libros como los cuentos de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ramón Ribeiro, Alfredo Bryce. En especial Alfredo Bryce es un inspirador para mí porque va con mi tono para la narrativa. Yo escribo con ironía, con sarcasmo, así que me siento uno más con él, ¿no? A veces agarro un libro de él en los largos viajes que hago al interior o saliendo de Cineguía, que está a las afueras de Lima, y para llegar a Lima son como 2 horas o un poco más, depende del tráfico. Entonces me pongo a leer algún libro que jalo de Bryce y me río. La gente voltea a mirarme como si fuera, ¿no?, alguien que se le zafó un torrillo, ¿no? Y yo veo pues, que casi la mayoría está con esto. Y yo estoy con el libro. Concuerdo con de Bryce, un loco, francamente, un loco. Gracias por el dato, estimado Debbie Manuel Núñez. Nos comunica en la caja de comentarios de que está percibiendo un eco, ¿no? Esperemos que nos siga y que esto haya sido pues breve nada más. ¿Qué le recomendaría leer a este país que de pronto no se siente atraído por la lectura, por los libros? Bueno, acá puede ser un poco controversial. Yo recomendaría leer al Taita Arguedas, porque aquel que lo lee puede tener una idea de lo que es nuestro país, nuestro Perú, desde los que más tienen a los que menos tienen. Y considero su narrativa más portentosa, más poderosa que la de Vargas Llosa. Yo hubiera sido de la idea de que Arguedas hubiera recibido un Nobel honorario, ¿no?, por toda su producción. Y considero que fue mucho más escritor. Y también porque fue un escritor valiente que no temió enfrentar, ¿no? Se enfrentó a Julio Cortázar. Y Vargas Llosa salió en alianza a auxiliarlo a Julio Cortázar, ¿no?, lamentablemente, y eso lo deprimió mucho, ¿no?, que un compatriota lo atacara también, ¿no? Y ahí creo pues en ese viejo mal dicho, ¿no?, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Hasta el momento que se dirigían cartas entre Cortázar y Arguedas, era pues dime que cuando son 2 contra 1 no va. Ya se pierde. Entonces yo recomendaría al Taita, a la Mauta, a Bryce. Necesitamos alegría, ¿no? Necesitamos un país con tanta tristeza, tanta corrupción, tanta delincuencia. Necesitamos reír un poco más. Y Alfredo Bryce es una excepción a la regla. Uno puede leer muchos autores y no entran tanto al género de la comedia, ¿no? Y bien escrito, por cierto. Otro autor que recomendaría es Julio Ramón Ribeiro. Finísimo, muy fino, el flaco melancólico él, ¿no? Y yo creo que él hubiera también recibido un Nobel muy fino. En cambio, tú lees a Vargas Llosa y lees una siguiente obra, ya sabes más o menos de lo que va a hablar. Se repite. No hay algo novedoso, no hay algo nuevo, algo que sorprenda, ¿no? Es cansino, su prosa es muy cansina. En cambio, Julio Ramón no. Julio Ramón, en toda su introspección y melancolía, es muy detalloso. Sus personajes son queribles, ¿no? La palabra del mudo es un libro que siempre me persigue, por ejemplo. Y también de los nacionales. Del exterior recomendaría a los clásicos, ¿no? A Víctor Hugo, Cervantes, Calderón de la Barca, Shakespeare, Dostoyevsky. O sea, pesos pesados de la literatura, ¿no? Hoy que yo puedo entrar a la inteligencia artificial y digo tal libro, hazme un resumen, y encima le digo, ponme en voz para yo audiolibro, ¿no? O sea, donde la inteligencia artificial son pues ciberdelincuentes, porque están entrando a las obras, haciendo resúmenes sin ningún tipo de permiso, ninguna autorización de los autores, ¿no? Y por otra parte,
el resumen nunca va a reflejar lo que dice el autor, ¿no? Salvo que uno mismo haga su resumen. Por otro lado, también la réplica que está de pronto produciendo la inteligencia artificial, ¿no? Muchas réplicas de obras y que de pronto algunas alteraciones y evaden los derechos de autor, ¿no? Bueno, ojalá que surja la legislación correspondiente para regular, ¿no?, estas cuestiones, porque no le voy a decir el nombre, pero hay un amigo que está musicalizando con inteligencia artificial poemas, ¿no?, en diferentes géneros, desde reggaetón, que es una basofia, eso no es música, eso es cualquier cosa menos música, hasta rock, pop, vals, ¿no?, cosas así. Yo celebro eso porque es algo positivo y esto será libre hasta cuando salga una legislación y ya no se pueda hacer, ¿no?, salvo permisos, ¿no? Y bienvenido sea, ¿no? Porque la poesía, sobre todo la poesía, que es menos leída que la narrativa, por cierto, necesita otras formas de expresión también, otras formas de mostrarse. Y la música es una buena forma, ¿no? Autores como César Miró, compositores, poetas, compositores y otros tantos más, ¿no?, que destacaron como compositores, pero no saben que también eran poetas, ¿no? Maestro, algo de pronto que se nos haya pasado y que no le hayamos consultado o preguntado, o que de pronto usted desee añadir a este conversatorio. Sí, agradecerte, Nilsson, por la posibilidad, tener la apertura de las preguntas muy abiertas para poderme explayar. Y bueno, este año también voy a publicar, si es que así la buena fortuna y la dichosa vida me lo permite, voy a publicar una obra teórica, técnica, sobre fenomenología. En español no hay casi nada, así que voy a tener el atrevimiento de hacerlo, ¿ya? Y yo sé que voy a ganarme mucha más antipatía de ciertos sectores, pero bienvenido sea, porque eso va a quedar para otras personas. Va a ser como una especie de guía sobre la fenomenología de Wolfgang von Goethe, que es considerado como el padre del romanticismo alemán, el padre de la literatura europea, uno de los padres, pero lo que muy pocos saben es que era un científico. Y él escribía en hexámetros y en versos metrados de otros tipos para describir eventos científicos. El hueso maxilar, el hueso intermaxilar, él pintaba, iba a eventos científicos, ¿no?, donde era como buen colérico, él no toleraba las medias verdades o las mentiras, ¿no? Y a Newton lo corrigió 2 veces en congresos internacionales, a Newton, ¿no? Ya tenía miedo Newton porque lo veía Goethe y temblaba, ¿no? Lo corrigió en la teoría de la luz y lo corrigió en la teoría del color. Y anécdotas así, y muy poco se sabe de estas cuestiones. Esas cuestiones lo voy a publicar este año. Ya estoy en avance, estoy en un 20%, así que ahí le voy dando a ese tema que creo que va a llamar la atención. Desde ya esperamos con ansia esa nueva producción, maestro, que desde luego será un éxito, de verdad, porque no solamente se den a conocer estas anécdotas o historias que de pronto se ignoran o se desconocen, sino porque usted tiene una maestría que lo hace único cada una de sus creaciones, ¿no? Hemos podido notar en su poesía que nos ha convertido y en su prosa también, que de pronto está en las redes. Maestro, a ver, justo esa pregunta se me había saltado, ¿no? Sobre qué proyectos futuros tenemos. Pero bueno, ya nos ha respondido también previo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Pero de pronto, ¿qué opina, ¿no?, de la literatura contemporánea según su punto de vista, ¿no? ¿Ha encontrado de pronto que el talento nacional, digamos, nuestros nuevos artistas o nuestros artistas contemporáneos en cuanto a literatura, vamos por buen camino o de pronto estamos empobreciendo esa riqueza? Aunque suene una paradoja, la adversidad que es parte de la identidad peruana, la adversidad y el maltrato y la violencia, es un caldo de cultivo para los creadores en nuestro país, hasta en la actualidad. El peruano es un ser resiliente por naturaleza y se erige sobre todo eso y lo recrea a través de la narrativa, a través de la poesía. Y observo que están saliendo nuevos narradores, nuevos poetas, ¿no? Y muy diversos en temáticas y formas de trabajarlos de muy diversas maneras. Y eso es una gran contribución de nuestro país. Muy diferente a otros países donde hay más regularidad, es un poquito más monotemático o más predecible la literatura y poca
imaginación, ¿no? Parece ser que la necesidad es madre de la creatividad y eso lo tenemos muchísimo aquí en nuestro país. Países subvencionados como Argentina o en Chile, que el Estado subvenciona producciones, subvenciona cultura en todas sus posibilidades, la calidad es buena, pero yo diría que la calidad y no es porque no es un chauvinismo, la calidad de la prosa y del verso de los peruanos, lo que escriben es muy de alto nivel. Y claro, hay también de los que no llegan a ese nivel también, lo sé, porque presento libros de narrativa, cuento, novela, ensayo, poesía, y observo diferentes niveles de calidad, las temáticas, las formas. Somos un país variopinto, no solamente biodiverso, sino tendremos que crear un término en la diversidad literaria, algo así, para describir la literatura de nuestro país. Es bastante floreciente, muy de diferentes formas y calidades. Hay para todos los gustos, diría yo. Lo que diría yo que falta en nuestra literatura nacional es literatura con más alegría. Hay mucho taciturno, mucha melancolía, mucha tristeza. Por ejemplo, hay mucha poesía que sinónimo de poesía es el desamor, el desgarro, la muerte, ¿no? Pues también la poesía es alegría, son muchas cosas más, entusiasmo, ¿no? Motivación, etcétera, también puede serlo. Pero tenemos esa inclinación bien fuerte hacia lo introvertido, ¿no? Y de literatura hay mucho drama, mucha tragedia, poca comedia. Yo menciono a Bryce y yo quisiera saber de otro autor peruano que publica con esa capacidad de ironía, de sarcasmo, ¿no? Incluso de reírse de sí mismo, ¿no? Claro, no es un ser perfecto, ¿no? Él mismo dice. Yo tengo en mi alcohol, ¿no? Sí, como mencionaba antes, ¿no? Es un tipo único. Ya para ir cerrando, maestro, un mensaje que usted había en general, ¿no? Tanto a lectores, escritores, a futuros lectores también. La única manera de salir de la esclavitud, de la ignorancia, es leer, es culturizarse. Pero una cosa es ser leído y otra cosa es ser culto. Claro. Yo me puedo leer un montón de libros, pero si no me cultivo en mi personalidad, con todo lo que tengo, con todo lo que puedo leer, con todo lo que puedo vivenciar, con todo lo que puedo entregar al mundo, entonces no soy una persona culta, puedo ser una persona bien leída, ¿ya? Pero empecemos por lo básico, mejorar los estándares de lectura. No solamente es tarea de las escuelas, ese es un mito, es tarea de los hogares. Si en cada hogar al menos se dispusiera un pequeño espacio, en lugar de esto, un espacio para leer, solamente el hecho que el adulto lea, el niño lo va a hacer, ¿ya? Mi abuelo, cuando yo era pequeño, no me puso una pistola en la cabeza o un cuchillo en el cuello. Él leía y entonces yo agarraba y él me regalaba cuentos de tapa gruesa. No me acuerdo mi primer cuento que me regaló, el ratón astronauta, y yo me imaginaba, yo quería ser, cuando sea grande quiero ser astronauta, ¿no? La imaginación vuela. Entonces esas verdades primigenias donde uno quiere comerse todo el mundo, es una etapa importantísima para la lectura. Y claro, yo recomendaría estos libros de tapa gruesa, de más imágenes que letras, ¿no? Incentivar a través de lo lúdico, a través de lo divertido, lo que es la literatura. Yo, si no leo un día, es un día que he perdido. Me deprime no leer un día. Yo leo todos los días. Cualquier cosa que debo leer. Entonces, la lectura como salir del ámbito de la ignorancia. Y lo segundo es poder pensar por sí mismo. Somos un país muy obediente y poco crítico. Y si criticamos, no es crítica, sino moralina. ¿Ya? Una cosa es moralizar. Porque cuando moralizo expreso mi subjetividad, pero juzgar, para juzgar yo debo con la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nuestro país moralizamos? Muy poco juzgamos, ¿ya? Y no tiene que ver nada con lo penal ni nada. Juicio es una enunciación para una verdad. Y eso uno tiene que educarse hacia eso. ¿Cómo nuestra educación? ¿Nos ayuda hacia eso? ¿Hacia la libertad del pensamiento? No. Y entonces recomendaría este librito, Filosofía y la Libertad de Rudolf Steiner, un maestro para explicarnos de qué se trata eso. Y arte y cultura. Claro, bueno, nosotros al menos tenemos los cimientos, creo yo, ¿no? Como usted decía, no nos obligaron, porque, bueno, la psicología está ahí, las neuronas espejo, ¿no? Aquello de pronto se convierte pues en una
réplica del ejemplo y empezamos a imitar, que es lo más adecuado, creo yo, para enseñar cualquier cosa. Por otro lado, lo decía usted, empezar desde la infancia, desde la niñez, ya que es, creo, y lo dicen los estudios, ¿no? Cuando estamos más abiertos a la imaginación, a la creatividad. Y si empezamos aquello con cierta continuidad, pues no, aquello se convierte en un hábito que de pronto vamos a hacer grandes cosas. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Son las 11:17 de la noche. Nada más ya para ir anunciando a nuestro próximo invitado, que será un escritor amazonense de la región Amazonas, y lo tendremos con nosotros este sábado a partir de las 10 de la noche. Ya saldrá el flyer oficial también con el nombre y todos los detalles adicionales. Maestro, muchas gracias. Anunciar también, antes que ya nos despidamos, de que este 22 de febrero voy a estar en Lima presentando mi libro, mi primer libro de narrativa, El Parque de los Sueños, que salió el año pasado por Ediciones Eris. Maestro, sus palabras finales ya para ir cerrando este espacio. Agradecerte nuevamente, Nilson, por la posibilidad y dirigirme a quienes te siguen. Y bueno, felicitarte por lo que vas a presentar ahora muy pronto. Y bueno, me gustaría intercambiar, ¿no?, obras para poder leerte, ¿no?, y poder de repente intercambiar opiniones, y si tal vez gustas puedo comentar tu obra si así es posible, ¿no? Y bueno, finalmente decir a quienes te siguen que el camino del escritor es un camino de 99% de trabajo y 1% de creatividad. No solamente es talento, el talento es importantísimo, pero el manejo de técnicas, la perseverancia, la constancia, el no rendirse, el cultivarse a sí mismo son elementos sine qua non. No se pueden soslayar. No puede existir alguien que quiera aspirarse a escritor y que no lea. Es imposible, ¿no? Es como decir un cirujano que tiene Parkinson, ¿no? Es imposible. O un psicólogo que tiene trastornos mentales, es imposible, ¿no? Cosas así. El tema de la coherencia. Uno quiere ser escritor, tienes que ser un asiduo lector, un devorador de libros, ¿no? Y vivir, ¿no?, mucho. Muchas gracias, Nilson, ha sido un placer. Gracias, maestro. Desde luego que esté invitado usted y todos los que nos están viendo. Espero también nos pueda ayudar con la difusión, ya que esto en sí estaba programada ya la presentación de mi libro, pero no mi presencia. Así que hace un par de días acabo de confirmar mi presencia, estaré presente. Creo que va a ser en el Girón Amazonas. Bueno, ya estaré posteando también la dirección, ¿no? Pero desde luego, maestro, que esté invitado. Y pues será un grato placer conocer a usted y espero también a todos los escritores o a muchos de ellos que han pasado por este canal, ya que este espacio de entrevistas lo tenemos desde el año 2020, me parece, ¿no? Entonces tenemos muchos escritores por conocer. Desde luego, no todos son de Lima, pero al menos los que estén allá los esperamos. Gracias, maestro. Un fortísimo abrazo desde Chiclayo. La lluvia ha cesado hace unos instantes. Creo que nos ha hecho compañía nada más en esta entrevista. Gracias a todos y nuevamente reiterarles la invitación para este sábado con un nuevo invitado. Un abrazo, estimado maestro Luciano Acleman. Un placer haberlo tenido en este programa. Muchas gracias, Nilson. Hasta una nueva oportunidad.